Gracias por acompañarnos, viendo conmovidos todo lo que ocurre en las cárceles en el país, hoy lo de Palmasola, pero bueno, conversando, conociendo, revisando un poco la historia. Esto no es nuevo, Usted ha sido preso político en 1977 a 1978, en la época de Banzer con la amnistía, van a San Pedro, y de presos políticos les dan a ustedes después la calidad de preso común, junto con Antonio Peredo y otros, entre comillas. Usted estuvo en la cárcel, usted estuvo ahí adentro, y esto ya se vivía de una u otra manera, don Ramberto. Sí, yo le cuento a la teleaudiencia del Canal 13 muy brevemente. Luego de la amnistía general que se concedió a los bolivianos, como resultado de las luchas del pueblo boliviano y de una huelga de hambre, los últimos presos políticos de Banzer fuimos trasladados de diferentes lugares, Chonchocoro, a Chocalla, La Paz, a el penal de San Pedro. Tras que llegamos, presos comunes, que eran los correos, así les llamaban, nos ofrecieron cocaína gratis. Nosotros deducimos que después nos iban a cobrar, por supuesto. Querían convertirnos en sus clientes, sus consumidores. Estamos hablando de hace 50 años. Claro, y la droga entraba desde fuera, con licencia de la Guardia Policial, y nos decían allí: aquí circula y se consume cocaína sin sobresaltos, porque aquí no van a apresar a nadie, aquí se consume con mucha tranquilidad, decían así, con tal cinismo los presos comunes. Y claro, nosotros gozamos, porque tras que llegamos nos dijeron: a partir de este momento ustedes no son más presos políticos, son presos comunes. Es bueno recordar que entre los que estuvimos, algunos vivimos, pero estuvo Antonio Peredo, José Pimentel. José Pimentel es el principal funcionario de Comibol, y él conoce también esta historia. Bueno, allí dentro, eso es lo que yo quiero destacar, mire, circulaba cocaína y alcohol todas las noches. A partir de las 10 de la noche cerraban las puertas y empezaba la vida nocturna de los presos. Había dos grupos de narcotraficantes, uno de los jefes era colombiano y el otro chileno. Había reyertas, peleas a cuchillo, y ni siquiera podían intervenir los policías, porque podían llegar a la peor parte. Y les cito un ejemplo muy decidor, muy revelador de lo que ocurrió. Un día llegó allá el embajador de Estados Unidos en Bolivia a conversar con compatriotas suyos, entre ellos el hijo de un parlamentario estadounidense, y fue para discutir los términos de un canje. Los estadounidenses presos por narcotráfico y trasladados a Estados Unidos, y desde allí un grupo de bolivianos. Los estadounidenses se negaron. Uno de ellos hablaba muy bien el castellano y nos dijo, con un cinismo propio de él, que él no aceptaba el canje, porque en San Pedro, en el penal de San Pedro, él consumía droga, la compraba. Como no iba a poder hacer eso en su país, entonces él prefería quedarse aquí, figúrese usted. Y además él mismo nos contó, Y los privilegiados eran los narcotraficantes, que nos despertaban a todos a las 6 de la mañana para la lista. Nosotros teníamos que responder a la lista. Peredo, Pimentel, presente, pero los narcotraficantes ni siquiera iban a la lista. Tenían las comodidades posibles allí, que además compraban predios, etc. Allí, para resumir, hace 50 años como igual se manifestaban las clases sociales. Mire, esto también demuestra lo que pasaba ahí. Circulaba el dólar, no solamente estadounidense, sino canadiense, el franco francés, el franco alemán,
una moneda suiza. Por favor, nosotros hablábamos con un italiano que leía periódicos en 3 idiomas. Por ejemplo, ¿no? Había sido uno de los transportistas de droga, seguramente que él tenía apoyo externo, no le faltaba nada, incluso recibía buen trato de los policías. O sea que lo que se ha hablado de Palmasola este último tiempo tiene como antecedente lo que pasa en tanto tiempo, en 1978. Estamos hablando de hace enero, 50 febrero. años. 50 años. De modo que sí. Entonces no me vean con que es una novedad. Y yo quiero destacar a propósito de lo porque no se ha dicho hasta ahora. He estado pendiente, he escuchado informativos, he leído medios impresos. Mire, cuando murieron 15 internos, como se llama, presos comunes, algunos sin sentencia, ¿qué dijo el presidente? El presidente dijo: me he convencido que en Bolivia la justicia se negocia. ¿Qué más confesión que la del presidente? Hoy día el comandante de la policía ha dicho que tratan de retomar el control, como que ese operativo con tantos policías, demostración de fuerza, era para retomar el control que lo tienen perdido hace tiempo. Los que mandan ahí son los grupos de presos comunes, con jefatura, con estructura, con apoyo externo. Sabemos que hay quienes dirigen el crimen o varios tipos de crímenes desde las prisiones. Seguramente, entre comillas, se lleva a la flor Palmasola, que a propósito viene de que en ese lugar había una pampa, usted conoció, y había una palma en el centro, estaba sola la palma. Conocimos cuando no había una sola vivienda. Claro, ahora solo contamos los que viven en Palmasola, en el penal de Palmasola, y viven miles de personas, ¿no? Y usted antes hacía referencia a esas condiciones de vida terribles. Eso no es para rehabilitar a ningún preso común. Fíjese usted ahí, claro, a mí me conmueven los niños que están ahí porque deben ser aprendices de crímenes sin que ese sea el propósito ni de los papás y menos de los niños. ¿Qué pasa con este tema del control? Porque vamos, en la cárcel las víctimas son las víctimas de las personas que han cometido algún crimen. Pero en la cárcel no solo están criminales, Hay gente por diferentes situaciones, por algún otro tipo de delito, pero hay gente también que el 73% de los reclusos del país no tienen sentencia. A todo eso se suman los conflictos familiares, los niños que no tienen dónde dejarlos, los tienen que llevar. ¿Qué pasa ahí con el Estado y el tema de los derechos de esas otras personas? Es que algunos lo admiten. Se ha recordado estas últimas horas una declaración del actual ministro de Gobierno. Él admitió que allí no hay presencia, ni siquiera presencia del Estado en realidad, a pesar de que hay guardia. Yo creo que advierto, y debemos advertir los bolivianos, que nos sentimos dolidos por este drama, pero tenemos que convencernos de que, mire, todo lo que se ha dicho que existe ahí, sobre todo materiales prohibidos que no tendrían que haber ingresado, armas, alcohol, etcétera, ingresan con licencia de los guardias de la policía. El comandante general de la policía ha admitido eso esta mañana. En realidad ese no es un penal, es un nombre inapropiado, esto del penal de Palmasola. Parece ser una residencia desordenada de gente que, se ha dicho, sus casos siguen en investigación,
70% de ellos, solo el 30%, la tercera parte tiene sentencia. Y claro está, ahí hay retardación de justicia, procesos indebidos con frecuencia, violación de derechos, derecho a la defensa, porque por muy presos que sean, no han sido anulados todos sus derechos. Sí. Los derechos anulados son el de la libertad en primer lugar, ¿no? El derecho al trabajo está anulado cuando ahí tendría que haber trabajo para la gente, ¿no es cierto? En San Pedro, mire usted, estaba preso uno de los que atracó la remesa de Comibol los años 50, en Calamarca, ¿no? Y era el que dirigía en ese momento la carpintería más mecanizada que había en San Pedro, en el penal de San Pedro. Y le faltaba meses para que concluya su pena, su sanción. Y él nos dijo, fuimos a visitarlo hace un día, era un veniano. Dijo, he pedido quedarme acá. Además yo he cometido una falta muy grave contra la sociedad. Es preferible que yo muera aquí, porque si me voy, lo más probable es que las 10 personas que trabajan conmigo incluso pierdan el trabajo. Yo no tengo herederos, esto va a quedar para la policía. Ya he decidido quedarme. Y aquí que me lleven al panteón, nos dijo. Don Remberto, usted nos ha estado contando muchos detalles. Desde 1977, 1978, cuando usted como preso político ingresó a San Pedro junto a Antonio Peredo, José Pimentel, y luego tuvieron la categoría de presos comunes. El tema del narcotráfico, los grupos de poder, el tema de las armas. Hace 50 años, una ausencia absoluta de Estado. ¿Y qué pasaba cuando uno está en estado de indefensión? ¿Qué pasa con derechos humanos? ¿Qué pasa con, bueno, recién, hace los últimos 15, 20 años, la Defensoría del Pueblo? ¿Qué pasó durante todos estos últimos años cuando estaban estas organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas? Mire, se violaban todos los días los derechos humanos, como ahora estoy convencido, sobre todo de la gente empobrecida, los narcotraficantes y los guardaespaldas, porque los narcotraficantes tenían hasta guardaespaldas, salían a comer con 3 guardaespaldas, uno por delante, el otro acompañaba al jefe narcotraficante y el otro por detrás, y armados con cuchillo o con armas, pistolas, ¿no? Explosivos. Bueno, no trabajaban, no hacían nada, pero los otros sí hacían algo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían para conseguir algunos ingresos? Lavaban ropa, les llevaban ropa, lavaban alfombras. Nosotros también aprendimos a hacer algunos artículos con cuernos de vacunos, ¿no? Todo el tiempo, sierra, lija, Por supuesto, nosotros, además de estudiar, estudiamos la historia de Bolivia ese tiempo, estudiamos además derecho penal porque, o reestudiamos derecho penal porque a varios nos seguían juicios, a mí por alzamiento armado, claro que era más noble ese cargo que por asesinato, ¿no? Claro. Pero mire, yo lo que destaco es que en ese tiempo yo me consideraba periodista, hecho a pulso, el más periodista entre todos, o los más periodistas entre todos, era Antonio Peredo e Iván Paz. Iván Paz está muerto. Y recibíamos visita, lo cual para nosotros era un estímulo importante, del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, Mario Velarde, que dirigía el Deportivo de hoy y que era el deportivo más leído, más comprado, más vendido. Bueno, pero, ¿sabe? La carga, las visitas en ese tiempo, no se había organizado derecho humano, era de curas y monjas.
La Amparo Carvajal, María Amparo Carvajal Paños, era la más destacada, con otra monja de Estados Unidos que ha vuelto a su país. Ellas visitaban todos los domingos, a veces sábados más, a los presos comunes. Sabes que ellas vencían todas las dificultades, porque, claro, ahora se puede decir, no solamente nos llevaban comida, nos llevaban encargos de la familia, generalmente encargos verbales, a veces una notita, esperaban respuesta nuestra, ¿no? Mire usted, los presos comunes no tenían nada de eso. Tenían que comer una comida incomible del llamado prediario, que, mire, comían, y nosotros hemos probado esa comida, porque como fuimos transformados en presos comunes, tendríamos que habernos alimentado junto con los presos. La mayoría, seguramente Palmasola, está privada de todos esos derechos. Muchísimas gracias, don Remberto Cárdenas, por contarnos esta parte de la historia, esta parte de los centros penitenciarios. Le agradezco muchísimo por todo lo que usted nos contó. Usted es presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Usted nos ha podido contar, nos ha relatado lo que hace 50 años ya se vivía en las cárceles del país. Muchas gracias por acompañarnos, usted ha sido muy amable. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se maneja el tema de las cárceles? ¿Quién controla? ¿Cómo pueden permitir que hayan plantines de marihuana? ¿Cómo puede ser que hayan armas? ¿Cómo se maneja el control del poder? Está con nosotros el exdirector de régimen penitenciario, el doctor Ramiro Llanos, para hablarnos precisamente de esta realidad y todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Enseguida también vía Skype estaremos hablando con el exdefensor del pueblo en Santa Cruz, el periodista e investigador de estos temas de derechos humanos y centros penitenciarios, Hernán Cabrera. Vuelve la programación de TVU. Hola, soy Lorena Fernández y te invito a compartir.